Gracias, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, digno eres de toda alabanza, Padre. Oh, gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Poderoso eres, Padre. Poderoso eres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, santo eres, Jesús. Digno eres de toda alabanza, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, digno, digno, digno eres de toda alabanza, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Es una gran bendición estar, amén, una vez más, amén, dispuestos a escuchar una reflexión de parte de Dios, hermano. Amén. Damos gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios porque nos ha guardado en este precioso día, hermano. Un día maravilloso, un día bendecido, un día que Dios, hermano, ha estado siempre con nosotros. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando, hermano, que usted haya pasado, amén, un feliz día. Amén. Que haya regresado con bien de su trabajo y que su familia, hermano, esté bien también. Así es que un saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Siempre recordando, hermano, apartar un tiempo para la oración. Siempre, hermano, necesitamos estar orando, estar hablando con Dios, apartar esos momentos de intimidad, hermano, con nuestro Creador. Necesitamos nosotros, amén, estar conectados con Dios. Amén. Siempre apartemos un tiempo para leer la Escritura. Amén. Para alabar a Dios, para oír las alabanzas, hermano. Siempre estemos allí. Amén. Apartando ese tiempo. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están conectados y los hermanos que se van a conectar también. Mi deseo es que Dios los bendiga grandemente, sus hogares, sus trabajos. Amén. Donde quiera que usted ande, hermano, que la bendición de Dios siempre esté allí. Recordando el día domingo, tenemos nuestro servicio, amén, a las 5 de la tarde en la 46 Pine Street, en la ciudad de Freeport, Nueva York. Así es que están todos invitados, hermano, amén, a que nos reunamos allí con un corazón agradecido, con un corazón, hermano, amén, dispuesto a llevarle la alabanza, amén, la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a orar, hermano. Quiero, amén, ir a la palabra de Dios. Oh, gloria a Jesús. Estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este momento tan especial. Oh, gracias, Señor, por permitir, Señor, un día más de vida, Señor. Oh, gracias, Señor, por ese aliento de vida, Señor. Porque nos has dado, Señor, lo que nosotros necesitamos, Padre. Oh, Dios mío, yo pido la bendición, pido la unción. Amén. Pido, Señor, que llegues a cada necesidad, Señor. Que hables, Señor, a cada corazón necesitado, Señor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llega, Señor, a cada necesidad. Oh, bendíceme, Señor, de una manera especial. Hazte sentir en este lugar, Señor. Oh, hazte sentir de una manera especial, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, santo eres, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Dios bendiga a mi prima Cristina Vázquez también. Amén. Dios bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero dar la cuarta parte, hermano, la cuarta enseñanza sobre la caída del hombre. Amén. Y estamos hablando las consecuencias, amén, negativos que vinieron después de la caída del hombre. Los efectos negativos, hermano, que vino sobre la humanidad, sobre la misma tierra, hermano, fue maldita por causa del pecado. Amén. Vemos nosotros todo eso, hermano, esas, digamos, consecuencias negativas a causa del pecado. Amén. Cuando Adán desobedeció, allí entró el pecado. Amén. A reinar sobre la humanidad entera. Hasta que Jesucristo vino a redimir a la humanidad, a rescatarla, porque la humanidad entera estaba bajo el maligno. Amén. Jesucristo vino, amén, a rescatarnos, a comprarnos con su sangre, porque fuimos vendidos nosotros al pecado. Amén. Y esto lo vemos nosotros, toda esta consecuencia, estos son los resultados negativos, amén, de la caída de Abraham, amén, sobre la humanidad. Amén. Hay resultados negativos, hermano, sobre la humanidad entera por causa, amén, de la caída, de la desobediencia de Adán. Amén. A través de la caída, el hombre llegó a ser, hermano, herederos de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Amén. Por causa del pecado vino, el hombre murió físicamente, el hombre muere físicamente y muere espiritualmente también y muere eternamente. Todos los hombres somos participantes o heredamos eso. Amén, por causa, amén, del pecado. Primero vamos a ver la muerte física. Somos, hermanos, por causa del pecado hay muerte física. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Amén. Cuando el alma sale del cuerpo, esa es la muerte física. Cuando uno muere, amén, ya no hay aliento de vida. Ya no hay, hermano, respiración en uno. Y pues el alma sale, el espíritu sale y el cuerpo vuelve otra vez a la tierra, vuelve a convertirse en polvo, lo que éramos antes. O sea, a través de la caída de Adán, el hombre experimentó la muerte física también. Amén. Y eso nosotros lo vemos ahí en Génesis. Por eso que todo hombre, amén, tiene que morir. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Ahí vemos, es la muerte física, cuando uno vuelve otra vez a la tierra. Amén, eso es inevitable. Amén. Un día nosotros no somos eternos, este cuerpo no es eterno. Un día vamos a morir. Amén. Todos vamos a llegar a ese punto. Nadie sabe si vamos a morir de muchos años. Hay quienes que a nomás que nacen mueren. Hay otros de 10 años, 20 años, 14 años y hay otros que duran más. Pero la muerte va a llegar, la muerte física, porque esa causa del pecado va a llegar. Amén. Son las consecuencias del pecado.
Porque el pecado destruye. Amén. Contamina. Arruina todo. Amén. Dios bendiga a Mana Carla Maldonado. Bendiciones, hermana. En el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano Milton López también. Dios bendiga a su familia. Entonces, la consecuencia del pecado, amén, es que vino la muerte física. Usted antes, hermanos, los seres humanos vivían bastante, ahora vivimos menos. Pero por causa del pecado entró la muerte física, que todos, queramos o no, ese día se va a llegar. Todos tenemos que morir. Amén. Es lo que dice allí en Génesis 3:19. Amén. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverá. Fuimos tomados de la tierra y volvemos allá. Eclesiastés 2:7, mira lo que dice. Amén, hablando de la muerte física, de la separación, amén, del alma y del cuerpo. Amén, del espíritu. Cuando el alma sale de nuestro cuerpo, hermano, y el espíritu, ya este cuerpo queda ya, que no sirve. Hay que llevarlo a la tierra otra vez. Amén. Y mire lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra. Ya como nosotros somos polvo, hermano. Fuimos tomados de la tierra y a la tierra vamos a volver. Amén. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Santo Dios, imagínate tan bonito que uno se cree, hermano. Y se va a volver a hacer tierra como antes. Ni parece. Amén. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese aliento de vida, aleluya, que Dios, hermano, dio, ese soplo de aliento de vida que Dios dio en la nariz del hombre, eso que adentró, amén, eso va a regresar a quien lo dio, a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, el polvo va a regresar al polvo, a la tierra. Pero ese aliento de vida, ese espíritu que Dios depositó en nosotros, eso vuelve a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, que dentro de nosotros, dentro del ser humano, Dios ha puesto algo divino. Amén. Algo que le llama la presencia de Dios. Por eso que el ser humano siempre está vacío. Nunca es satisfecho. Nunca se sacia. Porque ese vacío Dios lo ha puesto allí para que el hombre lo busque a Él. Pero lamentablemente el hombre se va a buscar a otros lugares. Va a lugares equivocados a querer llenar ese vacío. Y ese vacío solamente lo llena Dios. Dios dijo, voy a poner ese vacío en el hombre. Para que donde quiera que Él esté, me busque. Para yo llenar ese vacío. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El espíritu que da Dios vuelve a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Estoy hablando de la muerte física, la separación del alma del cuerpo cuando nosotros no morimos. Es consecuencia, nosotros heredamos eso por causa del pecado. Si Adán no hubiera pecado, hermano, nosotros no hubiéramos experimentado la muerte. Amén. En Lucas 9, Hechos 9:59. Hablando de este siervo. Amén. Esteban. Amén. Dios bendiga a Mana Yesenia Cartagena con toda su familia. Bendiciones, hermana, en el nombre de Jesús. Amén. La muerte física, la separación del alma y del cuerpo. Amén.
Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía que quien había dado ese aliento de vida, ese espíritu que estaba dentro de él, era el Dios Todopoderoso, era el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ahí vemos nosotros que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él no le dijo, Jehová, recibe mi espíritu. No, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, porque el espíritu va a Dios. Amén. Y ojalá que todos nosotros, hermanos, cuando muramos, ese espíritu regrese a Dios. Aleluya. Y ese espíritu es que Dios quiere que no muera, que no vaya allá al castigo eterno. Esa es la muerte física, la separación, amén, del alma del cuerpo. Amén, la que resulta en corrupción y la destrucción del mismo cuerpo. Es esa muerte, amén, que se descompone y se deteriora y se destruye, se vuelve tierra. La muerte espiritual, por causa del pecado también hay muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios. Amén. Por causa del pecado ha habido muerte espiritual, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Cuando hay pecado, entra la separación. Por eso que cuando Adán cayó, cuando Adán desobedeció, fue sacado del huerto del Edén. Y ya no hubo esa comunicación con Dios. Ya no hubo eso, hermano. Ya había una separación. Y la separación era el pecado, que no podía tener ese acercamiento con Dios. Esa es la muerte espiritual. Cuando estamos viviendo en los delitos y pecados, estamos lejos de Dios, separados de Dios. Amén. Estamos desprotegidos. Amén. Vamos caminando hacia el castigo, hacia la destrucción, allá donde todo va a perecer. Amén. Porque estamos separados de Dios. Es el pecado que separa al hombre de Dios. Pero por eso Él vino y murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Y con su sangre quitó ese pecado. Oh, que hacía esa barrera, que hacía ese estorbo. Amén, para que no tuviéramos esa comunión con Dios. Él quitó, él agarró el pecado del mundo entero y se lo echó a sus hombros y lo crucificó en la cruz del Calvario y nos declaró justo. Amén. Lo que había estorbado, el hermano lo quitó. Y ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. El velo se rasgó de arriba a abajo para que todos pudiéramos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Amén. Fue a través de ese sacrificio. Amén. Porque el pecado, amén, hace separación. Amén. Del Espíritu de Dios. La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios. No hay esa comunión. O la separación de la vida de Dios. Y entramos en un estado, amén, por el nacimiento natural. O sea que la muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios. No hay comunión. Estamos separados. Es también la separación de la vida de Dios. Ya Dios no está viviendo en mi vida ni en su vida cuando hay pecado. Hay separación. Amén. Y entramos, amén, a un estado de nacimiento natural. Amén. Ya no hay
esa comunión con el Espíritu. Esa es la muerte espiritual, la separación. Amén, del Espíritu de Dios. Oh, sí, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se va de la iglesia, se va de mi vida, aleluya. Es una vida, hermanos, sin sentido. Son cultos, hermanos, sin sabor. Pero cuando Dios está allí, hermanos, aleluya. Oh, todo cambia. Amén, pero el pecado, la muerte espiritual. Pero cuando uno muere espiritualmente, es que ya no hay esa comunión con Dios. Causa del pecado. Y esto lo vemos en Efesios 4:18. Mire lo que dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jorge Cruz también. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Por la dureza de su corazón. Estamos hablando de personas que están muertas espiritualmente. Ya no hay esa separación entre Dios y el hombre. Ya el Espíritu de Dios no está en el hombre, está separado ya, se alejó. Y entra el ser humano a vivir así una vida natural. Amén, una vida carnal. Donde el entendimiento está entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Amén. Estamos hablando de la muerte física. Que por causa del pecado hay muchos. Amén. Con un corazón duro. Con un corazón de piedra. Amén. Que no entra la palabra de Dios. No hace efecto la palabra de Dios. Amén. Pero yo conozco a un Dios que quita esos corazones de piedra. Y pone un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón, hermano, que cuando sienta la presencia de Dios, oh, no podamos sostenerlo, sino que derramamos nuestras lágrimas en la presencia de Dios. Dios quita ese pecado, Dios nos transforma, Dios, hermano, elimina todo eso. Amén. Pero cuando hay alguien, el pecado tiene al mundo entero con el entendimiento entenebrecido. Amén. Ajenos de la vida de Dios. Creyendo que están agradando a Dios a la manera de ellos, pero están alejados, están ajenos. Creen en Dios, pero haciendo todas las cosas malas. No hay esa comunión. Cuando uno tiene esa relación con Dios. Amén. Cuando uno está unido a Dios, Dios es luz. Y Dios alumbra en las tinieblas. Oh, yo ando en luz. Cuando Dios está en mi corazón, en mi mente, yo ando en luz. Yo sé a dónde ando, porque Él es la luz que me va guiando en este mundo. Pero hay muchas personas que están ajenas de Dios, lejos de Dios. Ni saben si hay Dios, ni saben si existe Dios. O sea, por causa del pecado, de la caída, de la desobediencia de Adán. Esas son las consecuencias que el ser humano, amén, nacemos bajo maldición y estamos bajo el maligno. No todos, amén, no todos tenemos el privilegio de nacer en una iglesia. Oh, no todos tenemos ese privilegio de nacer, amén, en un hogar cristiano, ser presentado a la presencia de Dios cuando tenemos 40 días de nacido. No todos tenemos ese privilegio. Todos nacemos alejados de Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Oh, haciendo nuestras propias cosas. Hay un mundo, por causa del pecado, hay un mundo que está muerto espiritualmente, alejado de Dios, separado de la presencia de Dios, con un corazón entenebrecido, con un corazón duro, que no quieren darle oportunidad a Dios. O se ofenden cuando alguien los invita
amén, a la iglesia. Duros. Oh, pero Dios tiene poder. Solamente vamos a orar que Dios quite ese pecado, porque el pecado, hermano, es que esa gente está llena de pecado, está llena de cadenas. Ellos no pueden. Hasta que abran su corazón y Dios quite ese pecado, es donde va a haber ese acercamiento, esa relación con Dios. Van a volver a la vida. Oh, santo eres, y allí las cosas van a cambiar. Amén. Dios bendiga a hermano Walter López también. Amén. Primera de Timoteos, hablando de la muerte espiritual, que es la separación, amén, del Espíritu de Dios. Cuando ya Dios se va, cuando no mora en el corazón del hombre. Estamos muertos espiritualmente, pero tal vez carnalmente en la carne estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Primera Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Amén. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, amén, está muerta. En los placeres de la carne, en los placeres del mundo, en los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Ahí no muera Dios, ahí hay muerte espiritualmente. Sí caminamos, sí hablamos, pero espiritualmente hay muerte. Apocalipsis, hablando de la muerte espiritual, 3:1, dice, asimismo vosotros, primero, Apocalipsis, amén, 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, amén, de que vives, amén, tiene nombre de que vives y estás muerto, hablando de estar muerto espiritualmente. La tercera muerte es la muerte eterna. Por causa del pecado, por causa de la caída de Adán, experimentamos nosotros, los seres humanos, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte eterna es la segunda muerte. Amén. La muerte espiritual, que significa después de la muerte física, prolongada más allá de la muerte del cuerpo. La muerte espiritual llega a ser la muerte eterna, o sea, el estado de separación eterna de Dios. Amén. Cuando esa es la muerte eterna, es la separación. En la muerte física todavía hay oportunidad. Si nosotros lo arreglamos, si nosotros lo morimos bien con Dios, vamos a estar con Dios. Amén. Pero el que murió sin Dios, ya no tiene nada que hacer, ya terminó ahí, fracasó. La muerte espiritual, hay una oportunidad todavía de abrir nuestro corazón a Dios. Y Dios nos llena de vida. Y vida en abundancia también. La muerte eterna es la separación, amén, de Dios. Es cuando ya el espíritu, amén, se separa totalmente de Dios por una eternidad. Esa es la muerte segunda, la muerte espiritual. Donde ya no va a haber oportunidad. Donde ya vamos a estar, amén, todos en la gloria, y los que no obedecieron a Dios, el que no vivió para Dios, no entregó su vida al Señor, va a estar en un castigo. Esa es la muerte eterna, donde por una eternidad vamos a estar, hermano, allá con Dios, sea en la gloria o sea en el castigo. La muerte eterna es la separación eterna, amén, del hombre o el espíritu con Dios. Allí va a ser. Cuando ya no va a haber más oportunidad. Amén, ya va a ser eterno. Esa
separación. Y esto nosotros lo vemos en Apocalipsis 20:14. Mire lo que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito, oiga bien, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. Esa es la muerte eterna. Hay una separación total. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna. Es la separación eterna. Amén. Con Dios. Es la separación eterna. Esos son los resultados, hermano, la consecuencia del pecado sobre la humanidad. Heredamos nosotros la muerte física por causa del pecado, la muerte espiritual, la separación con Dios por causa del pecado, y la muerte eterna por causa del pecado también. Amén. Esos son los resultados. Amén. De la caída de Adán, que afectó a la humanidad entera. Amén. Vamos a orar. Oremos, hermano. Vamos a decirle al Señor que nos ayudes. Amén. Que nos ayude a permanecer en sus caminos. Amén. A que nos ayudes, hermano, a estar siempre con esa comunión con Él. Apartar todo pecado, todo aquello que divide, aquello que estorba, para tener esa relación, esa comunión con Dios. Vengamos en palabra de oración. Oh Dios mío, estoy delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es veraz y es eficaz, Señor. Oh Dios mío, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer siempre, Señor, contigo, Señor. Oh, a permanecer santificado, Señor. Oh, a permanecer siempre dedicado a ti, Señor. Una mente limpia, un corazón limpio, Señor. Todo pecado, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, todo aquello que estorba y nos aleja de tu presencia, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Queremos estar contigo, Señor. Queremos andar, Señor, contigo, Señor. Que tú vivas en nuestros corazones, Señor. Queremos ir a morar toda una eternidad contigo, Señor. Nuestro anhelo, nuestro gran deseo y nuestro deseo grande es estar contigo, Señor. En cada servicio anhelamos tu presencia. En cada oración anhelamos tu presencia, Señor. En cada alabanza anhelamos tu presencia, Señor. Y también anhelamos, Señor, el vivir una eternidad contigo también, Señor. Es nuestro anhelo, Señor. Es nuestro deseo, es nuestra pasión, Señor. Ese es el propósito de estar, Señor, cada día, Señor, caminando en tus caminos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias a mis hermanos que se conectaron, gracias por su tiempo. Amén. Solamente pido que nos lleven en oración, hermano, mi persona y mi esposa también. Y oremos unos por los otros, hermano. Necesitamos la oración. La oración nos cubre, la oración nos protege, hermano. La oración nos bendice grandemente. Si nosotros oramos por alguien más, esa persona va a ser bendecida, va a ser protegida. Amén. Dios lo va a ayudar en momentos tan difíciles. Dios no lo va a dejar fracasar, hermano. Es necesario que oremos los unos por los otros. Amén. Recordando el día de mañana, hermano, vamos a estar enseñando en el día. En la tarde tengo un compromiso. Así es que recordando también el domingo nuestro poderoso servicio. Dios les bendiga, hermano. Pasen una feliz noche. Bendiciones a todos.